que hace periódicamente en lectura y escritura. Es una evaluación que se diseña especialmente para América Latina en base al análisis de los diseños curriculares. Y lo que nos encontramos por primera vez es que Argentina quedó por debajo del promedio latinoamericano en comprensión lectora. El 46% de los chicos de tercer grado no cumplían con el nivel mínimo esperable en comprensión lectora para tercer grado. Estábamos incluso debajo de países como Ecuador y El Salvador, que tienen realidades mucho más complejas que la realidad argentina. Entonces esto nos plantea un enorme desafío que tiene que ver con, hay algo de lo específicamente educativo que tenemos que repensar, que podemos hacer mejor. En muchas otras variables la Argentina no está por debajo del promedio latinoamericano, entonces ¿por qué sí en esto? Y entonces creo que ahí surgió un desafío que viene reconvocándonos a los que llevamos muchos años trabajando en alfabetización inicial y también sumando a otras personas que están interesadas en contribuir. Esto además es, como es de esperar, particularmente serio entre los niños y las niñas de nivel socioeconómico más bajo. Lo que tenemos acá es una comparación entre los resultados de la evaluación de UNESCO en el 2013 y los resultados en el 2019, y en esos años el porcentaje de estudiantes del nivel sector socioeconómico más bajo que no había podido alcanzar el nivel mínimo pasó del 51 al 65, es decir, aumentó marcadamente la cantidad de chicos con un muy bajo desempeño, generando una situación muy preocupante. Esta situación es más preocupante aún porque en realidad la evaluación lo que nos dice es los chicos que no comprenden lo que leen, pero nada nos dice respecto de esta otra situación, que son los niños y las niñas que están en la escuela, que son grandes, que llevan muchos años en la escuela y no pueden escribir una sola palabra. Esta es la realidad con la que hemos trabajado muchos años desde la propuesta DALE y que nos ha enfrentado a miles de chicos y chicas en todo el país que están en la escuela y no están aprendiendo a leer y escribir, lo cual terminó impactando los resultados argentinos en las pruebas internacionales. Creo que esta realidad es particularmente preocupante y nos convocó a abocarnos no solamente a estos niños y niñas que estaban más atrasados, sino plantear esto se tiene que terminar en el primer ciclo de la escuela primaria. No puede ser. Esto no puede seguir pasando. No puede ser que nuestros niños pasen por los primeros años de la escuela primaria y no aprendan a leer y escribir. Este desafío es muy grande, pero hace ya como unos cuantos años, en este trabajo de lectura de los colegas que uno hace habitualmente, me encontré con un libro que escribió Daniel, con quien yo no colaboraba por aquellos años, no nos conocíamos en realidad, digamos, yo lo conocía de nombre, él no tenía idea quién era yo, pero me encontré con una frase que me pareció fundamental, que es: el mayor desafío didáctico que se enfrenta actualmente desde un punto de vista didáctico no consiste en resolver cómo enseñar, sino en cómo ayudar a que otros, muchos, enseñen. Yo venía de muchos años de hacer pequeñas experiencias, una escuela, 5, 10, las cosas mejoraban, 20 o 30, las cosas mejoraban mucho, pero la característica de los sistemas educativos actuales, me explicó Daniel, es su masividad. No se trata de enseñar en 5 escuelas, ni en 10, ni en 15, se trata de enormes sistemas educativos en los cuales miles de personas están enseñando. ¿Cómo hacemos para que esas miles de personas logren que los niños y las niñas aprendan más? Y ahí hay como varios desafíos. Daniel plantea, cómo enseñar y cómo hacer que muchos enseñen. De todas formas, yo fui un poquito más atrás, porque antes de pensar cómo enseñar, necesitamos saber cómo se aprende. Y aquí están los modelos psicolingüísticos. Ustedes saben que desde fines de la década del 70 hubo una revolución en el estudio de los procesos de aprendizaje de la lectura en el marco de la psicología cognitiva. Después, varias décadas después, validados
por la investigación neurocientífica, y hoy lo que sabemos sobre cómo se aprende a leer es muchísimo, muchísimo, muchísimo. La investigación es una investigación que es un esfuerzo transnacional, casi les diría planetaria. Hay investigaciones hechas en casi todas las lenguas del mundo y que convergen en algunos conceptos centrales, en algunos modelos centrales que explican estudios que tienen que ver con la adquisición del sistema de escritura, pero también cómo se comprenden textos, cómo se producen textos. Es un campo de una enorme fertilidad y eso quiere decir que es muy interesante ver cómo se discute en ese campo, cómo se discute académicamente, cómo discuten las ciencias, que es básicamente con más investigación y más evidencia. Hay una historia muy, muy linda de dos investigadores que allá por el año, principios de los 90, obtienen resultados, se hacen la misma pregunta y obtienen resultados totalmente contradictorios. Y entonces trabajan juntos, arman juntos una investigación y llegan a una conclusión que es uno de los papers, los grandes papers que direccionaron el camino de todo este grupo, y que hoy es el enfoque que nutre toda la alfabetización en gran parte del planeta, ciertamente en todos los países donde los chicos y las chicas aprenden más rápido y mejor. Entonces, lo primero es tener los modelos adecuados, ¿no?, que están en el mundo. Casi les diría que si uno quiere citar cosas actuales no puede, porque esta discusión en el mundo se terminó por el año 2000, hace 25 años, es mucho tiempo. Entonces, sabiendo todo lo que sabemos sobre cómo se aprende, en lo personal, el CONICET me dio la oportunidad de pasar muchos años estudiando estos modelos y haciendo investigación en el marco de estos modelos, no a ese nivel, pero haciendo investigación argentina y latinoamericana y en contextos de pobreza, para poder encontrar algo que sí pasa, que es una investigación muy centrada en el inglés, al principio era, y entonces desde muchas lenguas se pudo aportar a las discusiones sobre el tema. La conversación en el 2000 es muy distinta a lo que era cuando las discusiones empezaron en los 80, digamos, ¿no? Pero después de 20 años de cientos de equipos internacionales se llegó a consensos muy importantes en este sentido. Sabiendo cómo se aprende, la pregunta es cómo enseñar. Y ahí, básicamente, lo que los modelos señalan es la necesidad de un enfoque equilibrado. ¿Qué es un enfoque equilibrado? Allá por el año 2001, una investigadora que se llama Holly Scarborough elaboró lo que se conoce como el modelo de la cuerda. Ella no casualmente trabajaba con niños pequeños, y si uno observa a los niños pequeños, lo que ve es que no es que hay una actividad de alfabetización que sea central en su aprendizaje. Si uno observa a un niño pequeño en un hogar con muchas oportunidades educativas, obviamente, ¿qué se encuentra? Se encuentra que de repente el niñito está jugando con las letras en la heladera. Y pasa. En otro momento es, mamá, ¿cómo se escribe tu nombre? La mamá se lo escribe y el nene la copia. En otro momento le leen cuentos. En otro momento relata oralmente experiencias que tiene. Es decir, esto que llamamos eventos de lectura y escritura, que son oportunidades para que los niños y las niñas aprendan sobre el lenguaje escrito, sobre el sistema de escritura, sobre los distintos aspectos de la alfabetización, cubren una amplia gama de situaciones que en general son inconexas. Y son inconexas porque al principio, nos ilustra Scarborough, hay como dos grandes líneas. Hay un montón de situaciones que son situaciones que inicialmente son básicamente orales en torno a los textos. Situaciones orales donde los chicos cuentan y aprenden a contar. Si algunos de ustedes son docentes, habrán tenido chicos chiquitos que te cuentan algo y no entendiste nada de lo que está diciendo. Y otros chicos que te cuentan algo y entendés perfecto todo lo que está diciendo, porque son claros, son explícitos. Bueno, esto es un aprendizaje que se hace
el aprendizaje de la narración coherente y atendiendo a que el otro la pueda comprender. Esto que después les pedimos que hagan cuando escriben, se aprende en la oralidad desde una edad muy temprana. También los cuentos llegan oralmente a los chicos y las chicas, porque los adultos que saben leer, les leen. Entonces hay toda una línea de desarrollo que tiene que ver con lo que llamamos desarrollo discursivo, que tiene que ver con la comprensión y la producción de textos, que llega a los chicos vía oral, pero que es importante. La escuela tradicional decía primero las palabras, después las oraciones y después los textos. Y los chicos no veían un texto hasta que no habían recorrido no sé cuánto tiempo. Lo que dice Holly Scarborough es de ninguna manera, esto es en paralelo. Los chicos tienen textos, escuchan, comprenden y producen, solo que su participación es oral. Y la otra línea, que durante mucho tiempo está separada, es la línea del sistema de escritura. Letras, sonidos y palabras. Y en realidad este modelo de la cuerda, junto con un montón de otra investigación, el modelo de la cuerda es un desarrollo que llega a sintetizar años de investigación. Ya en el año 85 se empieza a plantear, ojo, cuando un chico no entiende lo que lee, hay que separar comprensión de si sabe leer. Digamos, son dos procesos, es decir, la psicología empieza a encontrar que son procesos que al principio van en paralelo, no necesariamente van juntos, y esto es importante porque esto es un modelo para la enseñanza. ¿Qué quiere decir? El enfoque equilibrado lo que busca es justamente no caer en ninguno de los errores, ni de la enseñanza tradicional, ni de lo que se llamó el enfoque comunicativo. Venimos de una enseñanza tradicional que lo que plantea es letras, primero enseñó las letras, después enseñó las palabras, después enseñó las oraciones, una cosa que no tenía ningún sentido para los chicos, ningún significado en la medida que era aislado. Entonces nos fuimos al otro extremo. Vamos con los textos y los chicos lo demás lo van a inferir. El enorme aporte que es la entrada de los textos al aula, que es un aporte de un enorme valor y que realmente debió haber cambiado nuestras aulas, las cambió menos de lo que nos gustaría, digamos, porque la realidad es que hay muy pocos libros en las aulas argentinas. Es decir, hay libros en las escuelas, pero no en las aulas. No tenemos los recursos económicos necesarios para esto. Digo, yo recorro el país, no hay libros en las aulas. Entonces, la idea de que solo con los textos los chicos de ahí van a inferir el dominio del sistema también deja a miles de chicos y chicas sin aprender el dominio del sistema. Porque no alcanza con leerles textos. Por muy maravilloso que sea el trabajo con los textos, si no hay un trabajo específico con el sistema de escritura, miles de chicos no aprenden. Por supuesto que hay un sector que aprende igual, pero son los chicos privilegiados de nuestro país. En lo personal, no es esa la población que me preocupa. A mí me preocupan los chicos y las chicas que dependen de una escuela que enseñe sistemáticamente para poder aprender. Entonces, el enfoque equilibrado lo que plantea es que tenemos que articular la enseñanza de manera tal de atender a los dos grandes componentes. Tiene que haber textos, tiene que haber sonidos, letras y palabras. Al principio en paralelo y después, como muestra muy bien el modelo de la cuerda, se van trenzando, se van juntando, se van armando. ¿Por qué? Porque los niños se apropiaron del sistema, se vuelven lectores autónomos y son ellos los que leen los textos. Ya no necesitan que siempre sean los adultos. Muchas veces sigue siendo muy lindo que nos lean, pero digamos, no es una necesidad, es un placer. Entonces, si volvemos, tenemos los modelos psicolingüísticos en base a los cuales se desarrolla este modelo de la cuerda. Tenemos entonces este modelo de la cuerda que nos ofrece pistas para la enseñanza, especialmente para cómo estructurar la enseñanza en el aula. Es un desafío enorme. Estructurar todos estos componentes en un aula es una tarea difícil. Creo que hay mucha gente que piensa que ser maestra y enseñar a leer y escribir es fácil. Los invito a que pasen una semana en un primer grado, no digo un mes, una semana,
Es una tarea enormemente compleja, requiere de una planificación, de una articulación, de una estructuración y también de la gestión del aula y de la atención a los emergentes, que por supuesto que hay que incorporarlos en el marco de una planificación y una estructuración de los procesos. ¿Qué es lo importante entonces? Cada uno de estos componentes, además de tener su especificidad, tiene su progresión. ¿Qué quiere decir con que tiene su progresión? Voy a simplificarlo mucho. Hay palabras simples y palabras complejas. Si yo a un niño que está empezando primer grado le propongo que escriba mesa, hay mucha chance de que lo logre, o de que se acerque a lograrlo, o de que por lo menos pueda emprender la tarea y sentir el orgullo y el placer de estar aprendiendo. Si a ese mismo chico le pido que escriba rinoceronte, lo estoy llevando al fracaso asegurado, porque hay una progresión en el aprendizaje. Entonces, el trabajo en paralelo implica que si yo leo un cuento maravilloso sobre rinocerontes, no tengo por qué escribir rinoceronte, porque rinoceronte no es apropiada desde el punto de vista del sistema. Yo tengo que atender a lo que es apropiado desde el punto de vista de la comprensión y la producción de textos por un lado, y por otro lado lo que es apropiado desde el punto de vista del dominio del sistema de escritura. A veces tenemos felices encuentros y muchas veces no, y no pasa nada. Se puede trabajar en paralelo, articuladamente, coordinadamente, pero atendiendo a la especificidad y a la progresión de cada componente. Si nos olvidamos de la progresión, nuestra propuesta de enseñanza va a estar mucho peor armada y las víctimas de eso son aquellos a los que más les cuesta. Y el otro gran desafío es, ¿y cómo hacemos, como decíamos antes, para que otros miles enseñen? ¿Cómo hacemos para apoyar las prácticas docentes? Y acá lo que voy a compartir básicamente son algunos principios y una experiencia que venimos haciendo. En este momento estamos acompañando a 6 provincias argentinas en el desarrollo de sus planes de alfabetización. Y hay algunas ideas que nos parecieron fundantes, parte de lo que conversamos con Daniel y cómo empezamos nosotros a encarar la propuesta. Y hay mucho que aprendimos de las maestras y los maestros. Nuestras propuestas evolucionan permanentemente viendo las genialidades que vuelven, ¿no? Además, ahora que tenemos celulares con fotos, grabaciones y WhatsApp, nuestros WhatsApp estallan de imágenes y experiencias y aprendemos muchísimo de las maestras que están en las aulas. Entonces, partimos de algunos principios generales. El primero es el respeto a las docentes y los docentes, que nosotros sintetizamos en ni prohibir ni imponer. Es muy común que llegue un nuevo plan a una provincia y alguien le diga a los docentes todo eso que estabas haciendo estaba mal. Bueno, nosotros no hacemos eso. Primero porque no creemos que todo esté mal, nunca está todo mal, eso no tenemos ninguna duda. Segundo porque es la construcción, es el lugar a que cada docente llegó a partir de las experiencias que ha tenido y además porque sabemos que hay mucho que está muy bien. Entonces el planteo no es acá llegó la verdad revelada, no hay verdades reveladas. No hay, como se suele decir, bala de plata, no hay algo que funcione eficazmente siempre a prueba de todo. Todo depende además de la comprensión y el compromiso con el que el docente lo implemente. Si los docentes no se apropian de la estrategia, nunca lo van a implementar. Entonces la invitación es a dialogar, a probar estrategias, a cambiar, pero no a desacreditar lo que los docentes están haciendo. Desacreditando docentes no vamos a llegar muy lejos. Otro principio es la literatura de calidad. Entonces nosotros ofrecemos literatura de calidad que lo que produce además es que los chicos se mueran y lleguen a la escuela y dicen, señor, hoy leemos la novela, señor, hoy leemos la novela, y eso tiene un efecto impresionante en la felicidad que se vive en las aulas. Y por otro lado, una cantidad limitada de estrategias de probada eficacia. Es decir, sabemos que hay que hacer esto, esto y esto para que el aprendizaje de los chicos mejore, y hay un montón de otras cosas que cada docente hará según su estilo, según su conocimiento, según su saber, según la escuela y la provincia en la que esté. Entonces,
Comparto algunas de las cosas que hacemos, literatura de calidad. Le pedimos a una escritora, tenemos un problema, si nos queremos basar en los libros del mercado, los libros cambian todo el tiempo o no se consiguen y además son muy caros. Entonces, tal vez al mercado esto mucho no le guste, pero conseguimos autores que produjeron libros específicamente que pueden distribuirse a gran escala. Las primeras novelas las hizo Ruth Kaufman, hizo un trabajo espectacular y los chicos aman profundamente sus novelas. Trabajamos mucho con los docentes sobre cómo leer estas novelas, porque hacemos un trabajo de una lectura que permita la comprensión, porque en la medida en que si yo no entiendo lo que me están leyendo, no tengo ninguna chance de disfrutarlo ni de valorarlo. Los chicos tienen que poder entender los textos que se les leen y para esto tenemos que hacer intervenciones específicas. De hecho, proponemos a los docentes, en el material para docentes, sugerimos intervenciones. Lo que ustedes ven ahí es el texto que tienen los chicos en sus libros y una franja lateral con propuestas de qué conversar antes de la lectura, qué trabajar durante la lectura, qué trabajar después de la lectura. Obviamente hay docentes que usan estas propuestas, otros que usan otros, pero todos están con el tiempo adquiriendo esta estrategia, entendiendo el valor de un proceso de apoyo a la comprensión durante la propia lectura del texto. Porque la mejor manera de trabajar comprensión lectora con los niños más pequeños es garantizar que entiendan el texto que les estamos leyendo. La escritura de textos, que no era originalmente una pata especialmente fuerte del programa, estalló a partir de la creatividad docente. Lo primero que pasó es que los docentes dijeron, los chicos no van a poder entender una novela en primer grado, entonces estaban tan asustadas que hacían producción de textos para que los chicos recordaran cada capítulo. Después se dieron cuenta que los chicos no solo entendían, sino que les encantaba y que se acordaban de todo, pero de ahí surgió todo un proceso de escritura de síntesis de cada capítulo, escritura a partir de los personajes. Los docentes fueron generando muchísimas experiencias de escritura en primer y en segundo grado a partir de la novela, que es lo que la bibliografía recomienda especialmente, ¿no? Escribir a partir de lo que se lee es una estrategia particularmente potente. Y en paralelo trabajamos fuertemente con el sistema de escritura. Y ahí, obviamente, sabemos que entender el sistema de escritura es comprender el principio alfabético, es decir, nuestro sistema es un sistema porque está regido por un principio que dice cómo hacemos para poner por escrito lo que decimos. Este principio que plantea que a cada fonema le corresponde un grafema requiere de una doble comprensión por parte de los chicos: conocer los grafemas, conocer las correspondencias y reconocer los sonidos en las palabras orales, esta habilidad que se llama conciencia fonémica. Que estemos todos de acuerdo en que es necesaria la conciencia fonémica no quiere decir que estemos todos de acuerdo acerca de cómo promover la conciencia fonémica. Muchos años de trabajo a mí lo que me mostraron es que lo mejor que podemos hacer es escribir con ellos. Escribir prolongando los sonidos es la mejor manera de enseñar a escribir. Y es la mejor manera de enseñar el sistema de escritura. Entonces proponemos muchas situaciones de escritura con un principio básico. Al principio lo hace la maestra modelando con los chicos cómo se hace esto. Hay que mostrarles qué hay que hacer para escribir. Después los chicos empiezan a pasar al frente, la maestra prolonga los sonidos, pero ya son los chicos los que escriben. Y después empezó a pasar algo fantástico. Esta estrategia a los chicos les hace tanto sentido que se la apropian. Y empieza a haber mucha colaboración entre compañeros. Tenemos unos videos increíbles de chicos, chicas, prolongándole los sonidos para que otros escriban. Con lo cual resuelve uno de los grandes desafíos de primer grado, que es cómo ayudo a todos, cómo atiendo a esta enorme diversidad que es un aula de que son todas las aulas, pero en primer grado además hay que agacharse y estar a 70 centímetros del suelo, lo cual es un esfuerzo adicional. De esto también las docentes nos devuelven mucho, que es tan claro para los chicos cómo la maestra los ayudó a ellos, que pueden recuperar la estrategia y ayudar a los colegas. Aparece mucha instancia de colaboración entre niños.
El otro tema obviamente es la lectura y el desarrollo de la fluidez lectora. Entonces trabajamos con algunas estrategias para que las maestras modelen el proceso de lectura de palabras. Cuando los chicos logran estos niveles básicos de recodificación fonológica, empieza el trabajo con textos para que lean cada vez mejor. Para lograr la fluidez lectora, que es la meta que tenemos para tercero, que es leer con precisión, la velocidad adecuada y la entonación necesaria para comprender un texto. Esta habilidad se desarrolla fundamentalmente a partir de la experiencia. Entonces, tenemos textos cuyo objetivo fundamentalmente es literario y textos cuyo objetivo es desarrollar la fluidez. Acá hay muchas maestras que usan la misma novela para que los chicos practiquen lectura. Nosotros desalentamos esto. Nosotros creemos que la literatura es la literatura y tiene su función. Entonces les mandamos, tenemos todo un sistema de envíos periódicos de materiales, les mandamos muchos textos breves, sencillos, a veces informativos. ¿Sabías que el elefante duerme no sé qué? ¿Cuántas horas? Y cosas así. O cuentos muy cortitos para separar de nuevo en la línea de lo que plantea Scarborough lo que es el trabajo con la textualidad de lo que es el trabajo con el sistema. Y después la enorme creatividad docente. Es decir, todas estas cosas que vemos, les propusimos que cuando llegaran los libros les dieran como alguna relevancia y la maestra nos contestaron con una fiesta de los libros que no podemos creer. Todos los años llegan las fotos de fiestas y fiestas y fiestas con despliegue. Una maestra nos dijo: yo creo que lo felices que somos en el proceso de alfabetización empieza en la fiesta que hacemos para recibir a los libros, ¿no? Cada escuela con su estilo, pero cada escuela hace su fiesta. La novela tiene una protagonista que es Analía, a la que le regalan un perrito que se llama Pirata, que tiene así, porque tiene un ojito negro, una mancha negra en el ojo. Y Pirata se empieza a compenetrar en la vida de los chicos, al punto que en un momento en la novela el perro se pierde, y una maestra nos manda esto: fueron a la plaza a buscar a Pirata. Y yo ahí me asusté y dije, le escribo a la autora, le digo: Ruth, están yendo a la plaza a buscar a Pirata, los límites entre ficción y realidad se nos están borrando todos. Ruth me contesta: me encanta. Dije: bueno, hagan lo que les parezca. La maestra después nos dijo: no, pero ellos sabían que era un juego. Me quedo más tranquila, digamos. Pero bueno, esto es, ¿no?, una de esas cosas que uno desea, el vínculo entre el hogar, la escuela, la realidad, la ficción hecha carne en la vida de los chicos. Me parece que es una hermosa manera de empezar primer grado, es una hermosa manera de entrar a la escuela. Hay muchas emociones, especialmente cuando se pierde Pirata. Imaginen la angustia. Ruth escribió una página sobre el llanto que yo le tenía pánico, dije: los chicos no van a entender nada. Les fascina la página. A ver, no dije nada porque es una obra literaria, digamos, realmente lo que hizo Ruth es increíble, pero me preocupó. Las maestras, en lugar de asustarse, le encontraron la vuelta, y hay mucho trabajo sobre las emociones. Empezamos a ver que llegaban fotos que mostraban los chicos leyendo por todas partes, como si las puertas de las aulas se hubieran abierto y las maestras sacando a los chicos a leer en muchos lugares de las aulas. Mucho trabajo con las familias. Todo esto son cosas que no estaban originalmente en el plan. Esto es lo que me parece importante, ¿no? Es como si cuando uno abre la puerta a la creatividad docente, lo que encuentra, cuando las docentes tienen una herramienta que además les resuelve un problema, pues los chicos están aprendiendo a leer y escribir. No tienen que estar preocupadas porque estamos en agosto y nadie sabe leer y escribir. Ya saben, la gran parte de los chicos a esta altura del año en primer grado saben leer y escribir. Entonces, hay lugar para la creatividad. Hay mucho trabajo muy lindo con las familias. A nosotros nos preocupa mucho el vínculo escuela-familia, porque muchas veces es un vínculo donde se convoca a la familia desde algo negativo. Bueno, acá están convocando a las familias a disfrutar con sus chicos de las historias y el arte, ¿no? Las obras de arte que hemos visto en torno al libro son absolutamente impresionantes. Maquetas, dibujos, títeres, canciones. Bueno, esto que pasa cuando el proceso funciona bien. Para cerrar mi parte,
La frase es de una maestra que me parece que captura mucho lo que yo venía diciendo, por eso la quiero compartir. Este programa abrió mi cabeza en estos 35 años de servicio, 35 años al frente de grado. Este plus de capacitación me permitió trabajar con libertad y tomar decisiones en bien de todos mis alumnos. Mis alumnos trabajan de forma autónoma, les encanta leer y escribir. Ellos y yo somos felices en la escuela. Pero más que esto, es esta frase que le dijo una nena de 6 años a una de las personas del proyecto, que le dice: yo cuando la seño empieza a leer, digo que no termine de leer nunca. Muchas gracias, Beatriz. Un aplauso bien fuerte. La verdad que hermoso. Dan ganas de estar escuchando, ¿no es cierto? Hermoso. Muchas gracias, Beatriz, por tus aportes al Congreso de Educación del municipio de San Martín. Bueno, Daniel, te voy a presentar ahora. ¿Sí? Como corresponde te voy a presentar. Les presento a Daniel Feldman. Daniel es docente de nivel primario, licenciado en Ciencias de la Educación, profesor de la Universidad de Buenos Aires y se dedica especialmente a didáctica y currículum. ¿Estás listo? Sí. Adelante. Sí, yo voy a hacer unos muy breves comentarios. El primero es que nos juntó a Bea y a mí hace 6 años aproximadamente, porque alguien que se dedica a la didáctica en general se reúne a discutir y pensar con el que se dedica a un tema tan especializado como la alfabetización. Y la respuesta estuvo en que los dos estábamos buscando una clave para la mejora escolar, en la cual yo encontraba que mis ideas generales encontraban un sustento en los desarrollos que se habían hecho en un campo muy específico como el de la adquisición de la lectura y la escritura, en torno a lo que uno puede llamar un enfoque sistemático. Y cuando uno mira esto tiene que ver con la propia historia de la escuela, la propia historia que nos junta a todos los que estamos acá. Asumo que la mayoría de los que estamos acá somos docentes en ejercicio o en formación, o ejercemos la enseñanza de alguna manera. Y a ver, enseñanza en la sociedad humana hubo siempre. Enseñanza sistemática y formalizada hace muy poco. Y la enseñanza sistemática y formalizada, lo que llamamos la escuela, no nace solo con la necesidad de que mucha gente aprenda muchas cosas, sino que toda la gente aprenda todo lo que hay que aprender para poder vivir en sociedad y para que ésta se desarrolle. Cuando Bea empezó, habló de un tema de número, de que pasemos no solo a enseñar, sino que muchos enseñen. Uno puede llevar el mismo paralelo al aprendizaje. Los que enseñamos no para que algunos aprendan, sino para que todos aprendan, en distintas condiciones, bajo distintas capacidades personales, en distintas circunstancias y con diferentes cosas. ¿Aprendizaje espontáneo hay? Claro que hay. ¿Autoaprendizaje se produce? Claro que se produce. ¿Hay gente que aprende sola cosas? Sí, por supuesto que sí. ¿Lo hacen todos? No. ¿Lo hacen en la medida que necesitamos? No. Por eso, como especie, como humanidad, dependemos de la enseñanza y del aprendizaje. Piensen, nosotros no adquirimos al nacer todo lo que tenemos que saber para vivir. Somos cachorros muy indefensos cuando nacemos, muy plásticos, muy capaces de aprender. Lo que hacemos para vivir tenemos que aprenderlo. Y lo que hacemos para que la sociedad persiste y mejore, necesitamos transmitirlo educativamente. La enseñanza está en el corazón de nuestra existencia como especie. Es por esto que es tan importante que tengamos sistemas para que esa transmisión no se corte y se produzca en la escala necesaria. Y esto requiere sistema, requiere un enfoque que no sirva solo a algunos, sino que sirva a todos. Que no trabaje solo sobre lo que pueden aprender algunos de manera espontánea, sino lo que pueden aprender todos de manera ordenada y se beneficien. Aprender a leer y escribir, hay chicos que aprenden a los 3, 4, 5 años por su cuenta, porque han estado viviendo en ambientes sumamente enriquecidos, han tenido mucha curiosidad, mucha capacidad personal, etc. Sin embargo, no nos conformamos con esto, nos conformamos con que un pequeño grupo lo haga. Queremos que lo hagan todos. Y cuando digo todos, estamos hablando de millones de personas, de una escala enorme, y como todas las cosas en la humanidad, cuando aumentan de escala, tenemos que ordenarlas, que sistematizarlas,
que dirigirlas, que apoyarlas. Necesitamos pasar de un aprendizaje espontáneo a un aprendizaje, si ustedes quieren tomar un término que muchos conocerán, andamiado. Y la enseñanza es eso. La enseñanza es un andamio. Cuando uno construye una casa la ve levantada, la ve fuerte, la ve sólida, pero antes de lograr esa solidez hubo que ayudarse, hubo que apoyarse en una estructura de apoyo. No está para estar siempre, está para irse. Pero solo se puede ir cuando las bases están sólidas y bien sedimentadas. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el andamio? Todo el necesario para que la base sea sólida, y si lo queremos poner en términos de aprendizaje, para que lo que haya que aprender se domine y sea un escalón bien plantado para lo que viene después. Y esto no que lo logren algunos, sino que lo logren todos, dentro de su posibilidad, dentro de su condición, dentro de su necesidad. Y cualquiera que estuvo en un aula sabe que los chicos no son iguales, no aprenden igual. Y en el caso de la lectura y la escritura, también sabemos sobradamente que no todos tuvieron la misma oportunidad antes de entrar a la escuela. Y esta oportunidad es decisiva en el momento que uno entra a la escuela. Los que tuvieron más lo pueden hacer más fácil, los que tuvieron menos oportunidad necesitan sostén y apoyo. Cuando uno mira, todos necesitan sostén y apoyo, en distintas medidas, de acuerdo a las necesidades. Por eso la necesidad de tener un enfoque que nos permita avanzar de manera sistemática y en algo que Bea planteó muchas veces, que es la gradualidad. Se aprende gradualmente, se aprende de a poco, dominando algo que va a ser un escalón para otros los demás. Cualquiera que estuvo en el tema sabe que aprender es como una escalera que no tiene un fin, no sabemos dónde termina. Lo que sabemos es que cada escalón que construimos es el paso para el siguiente, y en cada escalón es el paso para el siguiente. Tiene que ser sólido, por eso necesitamos sistema, necesitamos gradualidad. Y no lo tenemos que hacer por un efecto de adhesión a un método o algo en particular, sino pues un principio general que guía el aprendizaje de casi cualquier cosa. Y piénsense en ustedes mismos como aprendices. Astolfi, ustedes lo deben conocer, deben haber leído de él, un pedagogo francés, decía: un problema de la escuela es que los profesores en un momento no entienden que los estudiantes no entienden. Esto es, dominando su disciplina, se han olvidado del enorme esfuerzo que implica acceder a ella y de lo difícil y lo complejo que es lo que tienen entre manos. A veces con la lectura y la escritura pasa esto. Todos leemos y escribimos de manera experta, todos los que estamos aquí, de una manera internalizada, casi permítame decirlo, automática. Miramos el texto y lo convertimos inmediatamente en esas palabras mentales, o escuchamos y lo transformamos inmediatamente en escritura. Eso que hoy dominamos con tanta facilidad implicó en un momento una auténtica hazaña para todos nosotros. Hablar aprendemos en interacciones sociales, a leer y escribir no. Cuanto más lejos está lo que necesitamos aprender de nuestra capacidad espontánea, más necesitamos un sistema, una manera de hacerlo que ayude a entender cuál es el código, cuál es la clave, cuál es aquello que permite, el secreto que permite acceder a esa forma de conocimiento. El papel de la escuela y el nuestro como enseñantes es permitirles a los chicos acceder al secreto, con el cual van a ser productivos, creativos y dominando lo que tienen que dominar. Gracias. Bueno, ahí dije fuerte el aplauso, pero no se escuchó. Pero muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Bueno, ahora vamos a escuchar a Liliana Fonseca. Les voy a contar que Liliana es licenciada en psicopedagogía, doctora en psicología clínica y de la salud de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora titular de teoría e interpretación del proceso diagnóstico 2 en la UNSAM en la carrera de psicopedagogía, profesora de cursos de posgrado, maestrías y doctorados y investigadora, coautora del test LEE, Lectura y Escritura en Español, del programa de estimulación de la comprensión lectora Lee Comprensivamente y Código Lennox, y del test de dominación rápida TDR, autora de artículos y capítulos de libros, artículos de investigación, coordinadora de grupos de investigación sobre lectura, escritura, comprensión lectora, memoria de trabajo y denominación rápida.
¿Cómo estás, Lili, para empezar? Acá estamos preparando. Perfecto. La tecnología, que no es tan fácil. Bueno, muy bien. Y encima a uno le gusta abusar de la tecnología. Bueno, escuchaba a Daniel y a Bea. Realmente, ellos han sido maestros de maestros y tienen esta experiencia maravillosa. A ver si tenemos suerte. Ahí está. Acá apareció. Ahí estamos. Yo soy psicopedagoga, primero. Trabajo con los que no aprenden. O sea, trabajo con justamente los chicos que hablaba Bea, que son los que marcan el obstáculo, que marcan. Y en ese camino también fui modificando mi forma de entender la lectura y la escritura y también de generar experiencias a través de las que los chicos pudieran aprender, ¿no? O sea, más o menos en la década de los inicios del 90, un neurólogo, el doctor Talis, a partir de una paciente quiso explicarme qué era la dislexia, porque yo hasta ese momento, adhiriendo a corrientes teóricas distintas, decía que la dislexia no existe. Claro, era muy difícil enseñarle a un chico que tenía tantas dificultades justamente el poder leer y escribir. Eso hizo como un cambio en mi formación, que era fuertemente con una base psicogenética y psicoanalítica, para empezar a entrar en el mundo de la psicolingüística, de lo cognitivo, de otras perspectivas. Estoy hablando de los 90, no del 2024. De otras perspectivas que me permitieran comprender mejor desde dónde pensar estas situaciones. Y la verdad que corrió mucho. Yo fui tratando de formarme, conociendo a muchísimos investigadores con los cuales en la década del 80 fue muy injusta, porque los decía que no estaba de acuerdo. Pero bueno, esta posibilidad que uno tiene de ir enriqueciendo las perspectivas, de animarse a cuestionar los propios paradigmas y de empezar a entender qué me pasa a mí y qué le pasa al otro, en esto de el que enseña y el que aprende, ¿no? Cuando lo escuchaba a Daniel, recién pensaba en algo que les voy a mostrar un poquito hoy, que es algo de Stanislav Dehaene, que es mucho del fundamento que usa Beatriz y demás, y esto de el homo docens. Somos la única especie que tiene esta capacidad de enseñarse a sí misma y que va construyendo estas enormes herramientas culturales que van permitiendo sistematizar, acelerar, dominar la realidad en situaciones que casi ni siquiera predecimos, ¿no? Pero es cierto que este hashtag, que más temprano yo estuve presente también en la charla anterior y hablaban de este hashtag de no comprenden lo que leen, en realidad encierra muchísimas cosas. Y por ahí, en este momento, a mí me interesaría reflexionar acerca de esa cantidad de constructos que están presentes en esta idea
de por qué los chicos no comprenden lo que leen. Muchas ya las enunció Beatriz, y también como los caminos a recorrer. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta, y aquí tomo una frase de una gran pedagoga que es Ana María Rodino, de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y ella plantea fuertemente esto, que la alfabetización es el primer paso en el derecho a la educación. Me voy a acercar un poquito acá para poder leérselos. Y que dar a un niño la posibilidad, a un niño, a un grupo social, la posibilidad de alfabetizarse, de la lectura y la escritura, es darle las posibilidades de participación social, política, modificar su entorno y participar de una cultura letrada. Entonces, esto es lo primero que hay que plantear cuando uno empieza a pensar los procesos de alfabetización. Y es este derecho, y en algún momento también lo completamos así, con Beatriz hace unos años en otro intento, y es esto, el poder aprender, el derecho de aprender a leer y escribir en los primeros años de la escolaridad, en ese primer y segundo grado tan definitivo. ¿Por qué? Porque justamente ese proceso, y esto también está súper investigado, en realidad permite que esos procesos cognitivos, esa inteligencia verbal, no verbal, se vaya acelerando. Son muy interesantes las investigaciones que hay con poblaciones alfabetizadas en comparación con grandes poblaciones de analfabetos. Las ha hecho un investigador, Moraes, en Brasil y demás, y justamente Stanislav Dehaene, y van viendo cómo los procesos de alfabetización modifican nuestras capacidades cognitivas, modifican ese cableado cerebral, modifican nuestras posibilidades de acceder a muchísimos otros conocimientos. Y retomo muy poquito lo de Beatriz, ¿no? O sea, no voy a seguir con esto, pero bueno, esto es PISA, que se complementa un poquito con lo que Beatriz decía, esto de, bueno, la Argentina está muy abajo en estos procesos y demás, podemos cuestionarlos, podemos repensar por qué y demás, pero a mí algo que me preocupó muchísimo, y ahora las voy a poner a trabajar a ustedes, pero algo que me preocupó muchísimo es esas barritas amarillas. Sabemos que hay una gran cantidad de la población, de nuestra población, mucha está en espacios de vulnerabilidad, pero alcanza niveles muy sencillos de alfabetización, no pudiendo comprender, salvo el título, salvo las imágenes en el texto, de qué se trata el texto a nivel muy superficial. Pero lo que más me preocupó fue esos amarillos, y es que tampoco nuestros chicos en distintas condiciones socioeconómicas llegan a poder generar una lectura profunda que les permita comprender el texto, reconstruirlo y poder producir. Y esto no está sesgado por nivel socioeconómico, es algo que es muchísimo más abarcativo. Por supuesto que es un problema que se ha acelerado en el mundo, no es un problema exclusivamente de Argentina,
pero sí tenemos como características muy singulares. Yo les voy a pedir que traten de conectarse con ese código QR, a ver si llega a haber algún poquitito de señal como para poder contestar. Perdonen, ya les vuelvo a pasar. Ahí está el código o esa clave que está allí, y es para contestar 2 preguntas. ¿Lo pueden captar? Sí, tendría que ampliar la pantalla de nuevo Bueno, a diapositivas. ahora lo ponemos más grande. A ver si lo pueden captar ahí. Hay 2 preguntas si quieren, nada más. levántense o vengan más para adelante si no pueden desde atrás, porque están un poquito lejos. Hay 2 preguntas. ¿Qué significa comprender un texto? Y después yo habilito la segunda. ¿Pudieron? Primero está ¿por qué los estudiantes? Apareció A ver, ¿por qué volvamos, los estudiantes? ya se las pongo, espérenme un segundito. Por eso les decía de abusar de la tecnología. Después no es tan fácil, pero les voy a poner acá. Vamos a poner aquí. A ver si ahora aparece. Sin internet. Ese es el gran tema. Sí, a ver. Ya 2 minutos. Traten de ir pensando lo que van a contestar. A ver, ahí estamos. ¿Pudieron tomarlo? No, desapareció. A ver. Porque, sí, ahora voy a... Sí. Ahí está. Quiero abrir el otro. Acá está. Cualquier cosa pueden poner menti.com, usar el código que está escrito ahí, 18649335, 35, y ¿logra alguno contestar? No hay señal ni al bueno, no hay problema. Vamos a tratar de pensar entonces en conjunto. Y la pregunta es, ¿qué entienden ustedes por comprensión de textos? Ya acá empiezan a aparecer algunas. Podemos hacer un intercambio, ¿te parece, Lili? Que ellas vayan diciendo. Sí, pero ¿Hay alguien que tenga ganas? Para mí, la comprensión del texto es descubrir las relaciones dentro del texto. Interpretar lo que no está escrito, lo no dicho, y poder desentrañar a quién está destinado, cuál es su propósito. Hacer inferencias sobre lo leído. Inferir. Acceder a los significados del texto y poder crear una representación mental de ese texto. ¿Y qué necesito para lograr todo eso? Acá van apareciendo algunas palabras. Reconocer la historia, inferir,
reconectar con lo conocido, activar conocimientos previos. Y acá también. Ya empiezan a haber algunas preguntas y algunas respuestas allí. Punto 1, ¿por qué los estudiantes no comprenden lo que leen? Porque no se trabaja tan explícitamente. O sea que eso supondría que se puede aprender a comprender. ¿Se puede aprender a comprender? ¿Pero qué dijeron por ahí? ¿Pero? No han aprendido cómo, también marcan allí. Otros dicen, decodifican, falta fluidez. Y otros dicen, comprender un texto es hacer lo propio y que sea punto de partida para nuevas ideas y aprendizajes. Los estudiantes comprenden porque no comprenden porque no logran apropiarse del sistema de lectura y escritura. Ahora vamos a tratar de ir un poquito profundizando en este camino. Yo creo que hay distintas respuestas. Una de las respuestas es que muchos chicos no leen. No solo no comprenden lo que leen, sino que este es uno de los caminos y una de las alternativas. Sí, ya lo abro. Bueno, yo quiero acá retomar algunas cosas. Beatriz habló de Scarborough del 2002. Ellas estaban reunidas en una comisión de este Comité Nacional por la Lectura en Estados Unidos, y ella empieza a dibujar en esa situación y hace este modelo de la cuerda, el entrelazamiento. Y justamente, actualmente, hay muchas revisiones de ese modelo, y una de las revisiones interesantes es justamente la que va haciendo Jane Oakhill en este momento, donde empieza a resaltar qué cosas son las que tenemos que complementar para comprender un texto. Y entonces empieza a hablar de la importancia del acceso de activar significados, de la importancia de la comprensión, no solo de palabras, sino también de oraciones, los conectores, las inferencias que ustedes dijeron, las formas de regular la comprensión. Y ahora vamos a meternos mucho más en todo esto y en esto que se llama la lectura fluida, con precisión y comprensión, o la lectura profunda, que implica, de alguna manera, meternos en esos modelos mentales que hablaban y justamente no solamente tener ese conocimiento de las palabras, sino el conocimiento de las emociones. Cuando Beatriz hablaba de la literatura lo que permite es que se transmitan emociones y un conocimiento maravilloso que es el conocimiento empático. Esos chicos que fueron a buscar al perrito, de alguna manera pudieron sentir lo que se estaba transmitiendo en esa situación. De alguna manera hacer empatía con el que lo buscaba, con el que lo quería. Y esto complejiza las maneras de observar el mundo. Pero entonces, ¿cuándo empieza ese recorrido de la lectura profunda? Es un recorrido que empieza súper temprano. Empieza en el útero. Empieza en ese momento en que
de alguna manera ese bebé que está dentro de la panza de su mamá empieza a escuchar los sonidos de su propia lengua. Y en ese proceso que se produce tan tempranamente, también empezamos a encontrar justamente ese otro recorrido maravilloso que se va a producir con la voz de la mamá y con el alargamiento de los sonidos. Y hay dos hechos súper importantes que se producen. Uno, la escena de la mamá leyéndole al bebé y esa diferencia que se establece entre el observado y el observador. Empieza a reconocerse que hay algo que merece ser mirado, que merece ser compartido, y que no es la mirada de mi mamá solamente. Y en las últimas investigaciones, justamente que empiezan a trabajar sobre conciencia fonológica y empiezan a ver cuál es el antecedente, Goswami, una investigadora inglesa, empieza a ver que el antecedente está en esos juegos en el primer año de vida, muy temprano, donde la mamá y el papá ajustan su propio lenguaje a ese lenguaje que va empezándose a desarrollar. O sea que los pasos que después vamos a transitar en el lenguaje escrito son pasos que transitamos mucho antes en el lenguaje oral. Y entonces, justamente, no es lo mismo cuando hay adultos que se dirigen al bebé, que pueden entonar, que pueden tener una prosodia particular, que pueden alargar las vocales. Ese alargamiento de las vocales en el primer año de vida parece que es predictor del lenguaje y de la cantidad de vocabulario que van a tener esos chicos más adelante. Y pensaba en el programa Hola del municipio, donde intenta producir este proceso vinculado a la oralidad. Claro, la oralidad que se va a transformar en la lectura emergente. Y algo que dice Beatriz en su libro que es maravilloso, y es que en grandes poblaciones los que dan ese primer libro son los propios padres en un vínculo de afecto. Pero cuando trabajamos con situaciones mucho más vulnerables, es el docente el que por ahí un poquito más tarde es el que entrega ese libro con el mismo efecto de motivación, de amor, de afecto que puede darse en ese momento. Y entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es que no nacimos preparados para leer, que la lectura fue una adquisición tardía en el ser humano, fue una herramienta cultural, una construcción que tiene apenas unos milenios, o sea que todavía no ha generado cuestiones de desarrollo innatos ni modificaciones tan importantes, por eso requiere de la enseñanza sistemática. Claro, el mismo recorrido que ha hecho la humanidad a través del tiempo, ¿qué es esto? Pasar de los sistemas más logográficos, de los sistemas que representan la realidad, los objetos, a sistemas simbólicos, de alguna manera que llegan a su máxima exposición con la creación del alfabeto en la Grecia antigua, en esa cultura del Mediterráneo donde varios estaban de alguna manera resolviendo esto. Bueno, ese proceso en realidad lo tienen que transitar los chicos en los primeros 5 o 6 años de su desarrollo. Ir haciendo esos descubrimientos desde el bebé que tiene que descubrir
¿dónde están las palabras? No las palabras escritas, ¿dónde están las palabras? ¿Cuál de todo ese continuo, dónde hay algo que se repite y que de alguna manera empieza a ser significado? Y después lo va a transitar en el otro momento. Y sí tenemos que tener claro que hay revoluciones culturales. Justamente la posibilidad de la humanidad de dejar rastros, rasgos de sus propias hazañas, de sus propias... Yo voy a tomar algunas cosas de Beatriz. ¿Cómo era? Primero las cuentas y después los cuentos, dice Beatriz. Bueno, nada, como, bueno, los seres humanos en realidad empezaron de alguna manera a utilizar ese lenguaje, esa simbolización para su adaptación al medio, para la adaptación a lo que es un sistema de producción y también a la literatura. Y sí, después viene el gran cambio que lo produce el alfabeto, después la otra enorme revolución cultural que es la imprenta, y ahora esta cuarta revolución cultural que también es algo que interviene en los procesos, en esta reflexión de por qué no comprenden lo que leen, que es la digitalización, que es esta nueva época de la inteligencia artificial. Bueno, para ir un poquito más adelante, yo quería un poco sostener esto que estábamos hablando, de que aprender a leer es muy complejo. Y ahí hay algunas cosas muy interesantes a nivel de las neurociencias. Cómo de alguna manera estos neurocientíficos en los últimos años han aportado todo el conocimiento de cómo se reciclan áreas cerebrales que se utilizaban para ver rostros, para reconocer elementos tridimensionales, se van adaptando para reconocer letras. Cómo se van relacionando esas áreas visuales con áreas fonológicas, con áreas vinculadas al lenguaje, para aportarle fonología y significado a las palabras. Cómo de alguna manera se va produciendo esto que se va llamando las áreas universales de la lectura y que requieren de automatización. Yo quería mostrarles estas dos cositas para ir un poco al tema de comprensión lectora. Y es esto de que cómo se va evolucionando, cómo distintas áreas cerebrales se ponen en relación para leer, para comprender, para producir, para escribir, para prestar atención a lo que quiero prestar atención, y cómo algunas de ellas se van a ir especializando a partir del lenguaje escrito. Por ejemplo, la capacidad para darme cuenta de algo que era evidente en otro momento, y es que un objeto tiene su identidad conservada más allá de la posición que ocupa en el espacio. El principio de Piaget justamente de esta cuestión de el objeto permanente. Claro, nos encontramos con las letras que requieren más información para darnos cuenta que cambian su identidad a medida que cambian su posición. Este es un conocimiento que aparece a partir de la alfabetización. Por eso muchas veces esas letras en espejo son un fenómeno justamente
universal que va apareciendo en las etapas iniciales hasta que me doy cuenta que hay una orientación, pero también necesito información. Sin información es probable que persistan mis dificultades para poder reconocer que la orientación es importante. Acá les quiero mostrar algo de Deán que a mí me parece que es muy interesante, espero que se vea. Es una resonancia magnética donde hay una persona que está leyendo una lista de palabras. No aparecen procesos de comprensión, simplemente procesos de decodificación. Y lo que ustedes van a ver ahí es cómo se activan muy sistemáticamente esas áreas visuales y esas áreas fonológicas y semánticas. No hay activación en la parte superior porque no es que se está pidiendo una tarea de comprensión. Se las vuelvo a mostrar. Ese movimiento tan acompasado que aparece bastante lentificado allí, se produce en cada saltito que da nuestra vista en una palabra. Y tiene que ser lo suficientemente automático para permitir el paso siguiente. Lo que va a decir Deán es que justamente la enseñanza sistemática y vuelvo a tomar el tema de sistemática, de justamente las letras y los sonidos de la lengua, es lo que realmente transforma los sistemas de lectura, los sistemas corticales, porque esa adaptación se produce en función de la práctica y de la automatización. Claro, Deán va a decir enseñanza explícita, progresión racional, aprendizaje activo, con mucha asociación de lectura y escritura. Y allí también va a marcar justamente Merian Woolf en un libro precioso que se llama Lector vuelve a casa, cómo todas esas áreas cerebrales en realidad tienen que funcionar al estilo de las pistas del Cirque du Soleil. O sea que tienen que trabajar tan armónicamente e integradamente para que se produzca ese maravilloso proceso. Si no damos tiempo para que se consoliden esos primeros aprendizajes, esos primeros escaloncitos de la escalera de Daniel, es muy difícil que logremos cierta eficiencia en el proceso, en un proceso simple, de bajo nivel, en un proceso que implica ese reconocimiento fonema-grafema, pero es que es el que habilita para la posibilidad de los procesos de alto nivel, que dediquemos la energía a comprender y a producir. Claro, es una habilidad compleja que se adquiere gradualmente a partir de años de enseñanza y de práctica. ¿Qué hacemos cuando leemos? Las dos cosas. Por un lado, aplicamos nuestro conocimiento sobre el código y utilizamos nuestra comprensión del lenguaje para llegar al significado. Enseñar a leer es mucho más complejo que aprender a leer, y es cierto que tenemos que profundizar más acerca de los métodos. Métodos que van del todo a las partes, o métodos que van de las partes al todo. Justamente los que trabajamos en rehabilitación, en dificultades de aprendizaje, sabemos esto que aparece acá, ¿no? Que prestar atención a las pequeñas unidades del lenguaje
de alguna manera, en ese proceso de enseñanza de la lectura, ayuda a muchos y no le hace mal a ninguno. Y sí, Catherine Snow, que es una investigadora muy importante de Harvard, ella arma este péndulo. Este péndulo que tiene que ver con, por un lado, el principio alfabético y por otro lado, el lenguaje. Pero lo que va a decir ella es lo que dijo Beatriz. Algo tiene que haber en el medio. Algo tiene que haber que nos permita enfoques balanceados, tener en cuenta el lenguaje y tener en cuenta también la importancia del principio alfabético. Y ella va a decir, dar tiempo y oportunidad para la construcción del principio alfabético, pero pudiendo trabajar fuertemente sobre el lenguaje, sobre la literatura, sobre la motivación de aprender a leer, que Beatriz describió tan bien. Claro, todo empieza con manipular las palabras y las sílabas, hacer ese proceso de análisis. Ahí tenemos actividades donde los chicos aprenden a desarmar una oración, no escrita, en el lenguaje oral. Porque no nos deja seguir adelante. Sí, se ve que se trabó. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Hablábamos de la habilidad también para empezar a segmentar y reconocer las sílabas. Y acá hay un ejemplo, que yo vi en una escuela en España, trabajado por alguien que falleció hace muy poquito, Marc Montfort, y que le decía a un chico, usemos estos cubos que nos trajo una psicopedagoga argentina. Tratemos de escribir con los cubos la palabra casa, y es el cubo azul y el cubo naranja. Y la palabra puma, puma. Entonces, casa y puma. ¿Y qué pasa si junto el cubo azul y el cubo rojo? ¿Qué dice? Exacto. Esto lo trabajaban fuertemente con chicos de 4 y 5 años. Nada de lenguaje escrito, nada más que la posibilidad de analizar el lenguaje oral. Y después segmentar y reconocer el sonido inicial. Todo lo que se va trabajando profundamente en estas situaciones. Poner juntas las que van igual, jugar al supermercado y tratar de ver con qué, si podemos encontrar algo para comprar con el mismo sonido que se escribió en Martín. Y lo que es interesante aquí es, a ver si nos deja avanzar, se ve que no le gusta que lo apure. Lo que es interesante de todo esto es esto, que las investigaciones que ya se hicieron en los 2000 marcaron que estas intervenciones con pequeños juegos en el nivel inicial hacían la diferencia e iban preparando esas áreas universales de la lectura para poder enseñar a leer en primer grado. Y lo más interesante que marcaron esas investigaciones era que solamente hacían falta, por allí dice, 18 horas en el año. Jugar unos 6 a 10 minutos por día, sin dejar de hacer
todo lo que hacemos en el nivel inicial. Pero bueno, ahora yo quiero seguir un poquito más adelante y les voy a contar de un programa de comprensión lectora que hicimos hace unos años, una implementación del programa. En cuarto grado, en una escuela cercana y demás, donde nosotros teníamos que probar un poco si estos chicos podían leer, teníamos que ver la eficacia de nuestro programa, y entonces hicimos una pequeña evaluación a esos grupos de cuarto grado. Y en ese proceso descubrimos esto, por ejemplo. A ver si podemos escucharlo. Bueno, parece que no tiene ganas de salir la voz, pero les cuento un poquito. Encontramos 4 chicos que no podían leer. Lucas es uno de estos chicos que no podía leer, pero había 4 o 5 que no tenían las habilidades mínimas en ese cuarto grado. Nosotros íbamos a ir a aplicar un programa de comprensión lectora. Fue muy interesante porque Lucas era el que más participaba en el proceso del programa, era el que levantaba la mano, el que quería participar, pero no podía leer y escribir. A ver si logramos que vuelva o no, pero parece que no. No va a ser posible. Bueno, ¿qué pasó? Esto fue octubre, noviembre, diciembre. Los papás de Lucas se acercaron porque no había podido aprender a leer en su primer grado, en su segundo grado, tuvo que permanecer en ese nivel, ya estaba en cuarto grado con sobriedad. Entonces decidimos trabajar con él durante 2 meses. Con una enseñanza graduada, sistemática, 2 veces por semana. Y Lucas, acá en esta foto, está pudiendo leer palabras simples de sílaba directa y más adelante va a poder, de alguna manera, leer en quinto grado el año siguiente su texto, que ahí ven que es un texto muy desafiante. Pero lo interesante es lo que él nos dice. ¿Cómo te sentías antes? Medio mal porque no sabía leer. Un poco por falta, no tenía la caligrafía, por falta de dibujos, explica. Y entonces lo que va a decir, ahora me siento bien porque puedo leer. Todo se puede aprender si tenés a alguien al lado tuyo y nadie nace sabiendo. Esto fue de alguna manera el efecto de una enseñanza graduada, sistemática. ¿Qué podemos hacer? Hay que identificar riesgos y tenemos que poder trabajar en esos pequeños grupos dentro de la escuela para lograr la alfabetización de estos chicos que están en tercero, cuarto, quinto grado sin poder leer y escribir. Lucas es el primero de su familia que termina en la escuela secundaria. Entonces, ¿qué es lo que nos va pasando con todo esto? Y quiero ir al programa de comprensión lectora. Nosotros trabajamos fuertemente con este programa de comprensión lectora, hemos publicado a raíz de él y demás. Hay una serie de posibilidades de trabajo con la comprensión lectora en base al modelo de trabajo de vocabulario, comprensión de la estructura textual, autorregulación de la comprensión y
procesos de inferencia, pero el éxito de esto tiene que ver con la enseñanza explícita, las devoluciones formativas a los alumnos, las oportunidades de práctica, el poder pensar en distintas actividades con distinto sentido en distintos momentos, sin perder de vista la posibilidad de la motivación y el deseo de aprender a leer y de comprender. Estas son las bases de lo que planteó la doctora Ougil, que nosotros repusimos en nuestro programa de comprensión lectora que se llama Lee Comprensivamente. Y estos son los chicos trabajando en las aulas con estrategias explícitas como definir palabras, trabajar todo lo que sucede antes de leer, poder anticipar el texto, poder observar y predecir, trabajar fuertemente durante la lectura en procesos de construcción, de monitorización, de organización, y después del texto, después de la lectura, poder contestar preguntas, poder identificar ideas y poder verbalizar acerca de las distintas situaciones y de esa maravillosa comprensión empática, que son las distintas, justamente las distintas formas que tenemos de sentirnos frente a las distintas situaciones. Yo les voy a ir mostrando este proceso, ¿no? Vocabulario fue uno de los ejes, con muchas tareas sobre textos cortos. Autorregulación, la posibilidad de darme cuenta cuándo dejo de entender. La posibilidad de darme cuenta que hay una información que es contradictoria con la que yo tengo, con la que conozco. Que puedo además utilizar este proceso del semáforo. Y justamente ese proceso del semáforo tiene que ver, no estoy entendiendo y me detengo. ¿Cómo puedo solucionar esto que no entiendo? ¿Vuelvo para atrás? O si resolví el problema, ¿sigo leyendo? Lo que fuimos dándonos cuenta es que justamente quizás trabajar sobre el vocabulario era lo más sencillo. Era lo que nos permitiría mejorar la comprensión, y con solo 4, 5, 6 encuentros donde trabajáramos fuertemente sobre identificar palabras, definirlas y demás, lo lográbamos. Mucho más difícil era trabajar sobre las inferencias, que requerían muchísimo más tiempo, y mucho más tiempo requería el trabajo sobre la autorregulación, sobre el detenerme, sobre el saber. Ya estoy. Lo que les quiero mostrar son estos, los resultados. Cuando trabajamos con los grupos controles, que fueron los que tenían las clases no intencionales y dirigidas a trabajar la comprensión lectora, no hubo grandes modificaciones. Cuando trabajamos con el programa que nos organizaba y demás, logramos diferencias significativas en todo lo que evaluamos. Los chicos que tenían más dificultades fueron los que más se beneficiaron. Y los resultados tienen que ver con esto, con que es importante trabajar sistemáticamente, teniendo un plan previo, sabiendo a dónde nos dirigimos, y justamente la escuela es la que produce el gran cambio. La escuela, y esto más que me definió también PISA cuando leí las investigaciones, los chicos que obtuvieron mejor rendimiento
indicaron algo que para nosotros es bastante desafiante, y es que los chicos que tenían mejores rendimientos eran los que por lo menos podían comer una vez al día con sus padres y hablar solo ver lo que habían hecho en la escuela. Y ahí pensaba, qué poquito a veces es lo que se necesita, pero cuánto a la vez. Bueno, yo creo que hay que identificar estas dificultades que vamos teniendo, hay que ver cómo las vamos sorteando, y la otra cosa importante es que tenemos que generar mucha intervención dentro de la propia escuela. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias por tu aporte al Congreso de Educación. La verdad que es un lujo tenerlos a los tres hoy acá. Seguramente nos quedan un montón de cosas dando vuelta en la cabeza. Para que se queden tranquilas y tranquilos, esta charla fue grabada, la pueden ver en la página del municipio, en nuestra web. Así que si hay algún concepto de todos los que ellos estuvieron diciendo ahora, pueden ver después en el video y volver a escucharlo, ¿sí? Ahora vamos a abrir una instancia de preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o que quiera contar alguna experiencia que haya vivido en su escuela o en su espacio de trabajo? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? Allá hay uno, a ver. Yo quería saber cómo podemos acceder al programa que escribió Beatriz. ¿Cómo pueden acceder a tu programa? A ver si Bueno. En realidad es un programa que está disponible en las provincias donde se implementa. Entonces, sí. Lamento, pero... No, este que presenté, Dale, sí es un programa que está disponible en la web y que se pueden descargar los materiales gratuitamente, pero el nuevo programa todavía no estamos en condiciones de... Porque además se mueve todo el tiempo, cambia todo el tiempo, digamos. Si lo supiera, pero ustedes pongan, soy un horror. No, pero a ver, ponés Beatriz Diuk y esas cosas aparecen, Facebook, Instagram, todo eso. Instagram se ocupa, confiemos en Instagram.